Buenos días, feliz sábado. Me imagino que muchas veces ustedes escucharon a quien tiene que impartir la palabra: estoy feliz de estar aquí. Y es cierto, pero tengo sentimientos encontrados. Alegría por poder estar en mi iglesia, alegría por poder ver algunos rostros sumamente queridos y recordados, y bien recordados. A Matías ya en el fondo, en sonido, a Marce en su casa, delante de una pantalla, recuerdos que me emocionan, pero también veo baches vacíos que me hubiese gustado ver. Hace un tiempo atrás prediqué en Libertador Norte y un amigo común con Dani me dice: Armando, ¿querés ir a predicar a Ramírez? Sí, le digo, encantado. Dice, porque me gustaría que ese tema lo presentes en Ramírez. El título del sermón de esta mañana es, ¿te vio Juan? El propósito es renovar nuestra esperanza. Y nuestra esperanza trae aparejado compromiso, es decir, renovar nuestra esperanza con el Señor y nuestro compromiso con el Señor. Uno de los versículos más caros para el sentimiento del pueblo adventista es San Juan capítulo 14 del 1 al 3. En esos versículos nosotros encontramos una declaración de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Y yo me pregunto, ¿cómo no poder estar angustiado, preocupado en este mundo donde la pandemia, por mencionar algo, nos azota, nos golpea, donde la diversidad de géneros y otras cosas lastiman nuestros principios? Cuando nos vemos sacudidos por todos lados, ¿cómo no estar angustiado? Y la misma Biblia responde. Allí en San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. Y entonces encontramos una afirmación. No es una invitación, es una afirmación. Ustedes creen en Dios. Y si estamos aquí es porque creemos en Dios. La siguiente sí es una invitación que Jesús nos hace. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros creamos? Que hay un lugar para nosotros. ¿Dónde? En el cielo. El Señor tiene un lugar para nosotros reservado en el cielo. Fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. Y Él dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y ese mensaje pasó de generación en generación hasta nuestros días, y nosotros hemos abrazado esa esperanza. Nosotros queremos que nuestra unión física, porque espiritual ya lo estamos, con nuestro amado Redentor sea ahora, en nuestros tiempos, para que podamos pasar de vida a vida eterna. El mismo Juan, que escribió estos versículos, él también vio el cumplimiento de estos versículos. Y entonces vamos al Apocalipsis. Apocalipsis
capítulo 4, no vamos a leer, simplemente mencionar. Allí encontramos el trono de Dios y la adoración. Hoy nosotros tenemos un anticipo de eso. Hoy estamos en la casa de Dios para adorar a Dios. Es lindo encontrarnos con amigos, es lindo encontrarnos con hermanos, pero nuestro principal motivo es encontrarnos con Dios. Y durante la semana nos preparamos para el encuentro con Dios. En el capítulo 5, Juan llora. ¿Por qué llora Juan? Porque ve un libro escrito por dentro con 7 sellos por fuera y que nadie podía desatar esos sellos porque no tenía la autoridad para desatar ese sello, esos sellos. Y entonces una voz que le dice a Juan, no llores. He aquí, ¿no es cierto?, el león de la tribu de Judá puede desatar los sellos. Pero cuando Juan mira, en lugar de ver un león, ¿qué ve? Un cordero. Un cordero que fue inmolado. Escucha, león. Ve, cordero. ¿Pero quién es el león? Cristo. ¿Quién es el cordero? Cristo. Cristo es el único que puede revelar el futuro. En el capítulo 6, Cristo va desatando los sellos y van ocurriendo eventos, hechos, que marcan distinta época de la historia, desde nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. En el 6º sello ocurren algunas cosas: terremoto, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, las islas, los continentes son conmovidos, el cielo es enrollado como un pergamino, ¿no es cierto? Y un grupo de personas, ve a un grupo de personas que claman a la roca, que se meten en la cueva y le dicen a la roca, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que viene sentado sobre la nube. ¿Quién es el que viene sentado sobre la nube? ¿Quiénes son los que se esconden de Cristo? Los que no lo aceptaron. ¿Te vio Juan en ese grupo? No. No te puede ver Juan en ese grupo. No perteneces a ese grupo. Y entonces Juan, al ver todos esos eventos, dice, ¿quién podrá estar en pie? Y así termina el capítulo 6. Recuerden esto, Apocalipsis no fue escrito por capítulos y versículos, fue escrito. La división lo han hecho los seres humanos para identificar mejor un versículo. Es simplemente, Juan escribe un libro y llega esa pregunta: cuando esto acontezca, cuando venga Cristo, ¿quiénes son los que podrán estar en pie? Y entonces encontramos el primer paréntesis en el capítulo 7 de Apocalipsis, es el primer paréntesis. Hay 2 paréntesis en el Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 10. Los 2 tienen que ver con el pueblo de Dios. Los 2 capítulos, capítulo 7 y capítulo 10, tiene que ver con el pueblo de Dios. En esta mañana vamos a basar en el primer paréntesis. ¿Quiénes son los que van a estar en pie? Allí Juan escucha, ¿quiénes son los que van a estar en pie? ¿Qué escucha? 144.000. 12.000, 12.000, 12.000. No es el tema de esta mañana los 144.000. Simplemente mencionamos a ese grupo de personas que está en pie cuando Cristo viene. ¿Te vio Juan en ese grupo?
Yo quiero pasar de vida a vida eterna. Y un tiempo atrás no me preocupaba la muerte, pero después de la operación y algunas cosas, y ya los años están pasando. Puede, pero yo todavía sigo esperando pasar de vida a vida eterna y formar parte de ese grupo. En el versículo 9, Juan escuchó una cantidad, 144.000, pero cuando mira, ¿qué ve? Una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Juan vio a los redimidos de todas las edades. La pregunta es, ¿te vio Juan? Y vamos a ver ahora algunas características de ese grupo que nadie podía contar. Versículo 9 dice: después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y tenían palmas en las manos. Recuerden esto, el Apocalipsis es un libro con muchos símbolos. Es decir, esa ropa blanca simbolizan algo. Esas palmas en la mano simbolizan algo. Palma es símbolo de victoria. Estamos en época de Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Y cuando participa las delegaciones argentinas, yo estoy delante de la pantalla viendo y me gozo, me alegro cuando mi país o los representantes de mi país obtienen una medalla, símbolo de victoria. Aquí imagínense en el cielo, imaginémonos en el cielo, cuando mi ángel, cuando tu ángel anuncie, ¿no es cierto?, va a pasar a recibir la corona de vida y mencione tu nombre. Y no quisiera dejar mal a nadie y bien a uno solo para mencionar. ¿Te imaginás que te pregunte directamente, que diga tu ángel, va a pasar a recibir, y que Cristo coloque la corona sobre tu cabeza? ¿Qué emoción va a haber en el cielo? ¿Te vio Juan? En el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Sabía Juan? No sabía Juan. Pero el que le preguntaba sí sabía. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Algunas versiones dicen: estos han pasado la gran tribulación. Han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos viviendo en época de crisis. ¿Es así? Pero, por lo que podemos vislumbrar, esto es un ensayo. Ustedes fíjense, un decreto nos mandó a toda la casa. Y nosotros no queremos estar en casa. Es así, ¿no es cierto? Si nos obligarían a no estar en casa, queremos ir a casa. Y ahora, como nos obliga a estar en casa, ¿no es cierto?, quédate en casa. El eslogan en algún momento de la Iglesia Adventista fue:
hasta la última casa para irnos a casa. Libro misionero en todas las casas para cumplir nuestra misión, para que podamos ir a casa. Pero las cosas, y esto no es alarmismo ni es pesimismo, es la realidad. Las cosas van a ser peores. Pero si nosotros le ponemos el énfasis a lo peor, ¿cómo nos vamos a sentir? Y ustedes no vinieron hoy para sentirse mal. Hoy venimos ¿para qué? Para recargar nuestras energías, para enfrentar el mundo que se opone a Dios. Muchos le ponen énfasis a la crisis antes de la venida de Jesús, que tendremos que dejar nuestras casas, que tendremos que ir al campo, ¿no es cierto? Me acuerdo allá por el año 2000, antes de venir aquí, había comentarios con relación a la crisis del año 2000. Vamos a visitar con mi hijo, de paso, sabía que iba a estar hoy a la mañana, saludo a los hermanos de Ramírez. Mi hija no le manda saludos, mi hija me dice, papá, vos sos miembro de la Iglesia Libertador. Le digo, pero quiero Ramírez, así que... me dice, vamos a visitar una familia con mi hijo. 6 changuitos llenos de mercadería. 6 changuitos llenos de mercadería. 30 bidones de agua. Había comprado esa familia. ¿Para qué? Para la crisis. Cuando salimos de allí, Adrián me dice, espero que se le pudra toda la comida. Le digo, ¿pero por qué? Y así van a aprender a confiar en Dios. ¿Va a haber crisis, mis hermanos? Sí, va a haber crisis, pero ¿cuál es la solución para la crisis? Ustedes creen en Dios. Daniel, el Daniel bíblico, el bueno, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Todavía Miguel no se levantó, por lo tanto todavía no es la gran angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel y habrá angustia cual nunca hubo. Pero, qué linda esa palabra, pero en ese contexto. Porque cuando yo estoy hablando algo y digo pero, cambio totalmente el significado de la palabra. ¿No es cierto? Daniel es un buen tipo, pero, y ya ese pero arruinó. Acá está hablando de algo horrible, crisis, ansiedad, angustia cual nunca hubo. Pero en aquel tiempo, la buena noticia, será librado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación, mis hermanos? ¿La crisis? ¿La angustia? No. Mi preocupación debe ser que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Volvemos a Apocalipsis capítulo 7. Han pasado la angustia. Yo no sé cómo es Ramírez ahora, en mi época era tranquilo. No sé si habrá patotas. Me crié, soy nacido en el Chaco, mal criado digo en Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires me acuerdo una vez fuimos a una cancha de fútbol y yo veo que la gente empiezan a correrse. Y yo me quedo parado sin saber, tendría en ese momento 14, 15 años, no más de eso, me quedo parado y veo un grupo de personas, patoteros, con una muñequera y en la muñequera enganchado cadena y venían con la cadena abriéndose paso. Y no era 2 o 3, eran 20, 30, tal vez más. Y yo ahí delante de ellos, y mi hermano vino corriendo, me agarró y me arrastró.
¿Tengo que tenerle miedo a la patota si me coloco delante de la patota? Pero gracias a mi hermano y gracias a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, no tengo que tenerle miedo a la angustia. ¿Estamos bien? Y han lavado su ropa. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿En qué momento nuestra ropa es lavada en la sangre del Cordero? En el momento del bautismo. En ese momento recibimos el perdón de los pecados. Saulo de Tarso, ya en su época de niño, era un niño prodigio, evidentemente. No hay argumento bíblico para decirlo, pero es lo que creemos, porque siendo muy joven formaba parte del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenía que saber de memoria prácticamente lo que hoy serían los 7 comentarios bíblicos. Era más o menos la cantidad de información que tenía un miembro del Sanedrín almacenado en su cabeza. Y Saulo de Tarso pertenecía a eso. Y era un perseguidor del pueblo de Dios, porque él, como buen judío, él creía que Cristo iba a venir como Rey de Reyes y no como un siervo, como vino en su primera venida. Y con ese propósito de perseguir al pueblo de Dios, va a Damasco, y en el camino a Damasco, me imagino, uso la imaginación, a Saulo de Tarso montado en un caballo, y el Señor de un sopapo lo volteó por tierra, y entonces, ¿por qué me persigues? Y Saulo, buen siervo de Dios, antes y después de su conversión, él creía que estaba sirviendo a Dios, y él después sirvió a Dios, a conciencia. Y entonces el Señor le dice, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo relata su conversión en Hechos de los Apóstoles capítulo 22. 3 días. Me imagino, y utilizo mucho la imaginación al leer la Biblia, me imagino a Saulo repasando todo el conocimiento que él tenía de la Biblia, todo el conocimiento que él tenía de los escritos considerados para el miembro del Sanedrín sagrado, y repasando mentalmente esos versículos y viendo el cumplimiento de Isaías 53, de Génesis capítulo 3, 15, viendo el cumplimiento en Cristo. Y entonces Cristo le dice a Ananías, un discípulo, ve, pero Señor, este hombre es lo peor. Instrumento escogido me es este. Qué lindo, no importa quiénes hemos sido. Lo lindo es saber que Dios nos escogió. ¿Qué sería de tu vida, de mi vida, si Cristo no te hubiese escogido y no le hubiese respondido a Cristo? Cuando Ananías se encuentra con Saulo, le dice, hermano Saulo. No le dice Saulo, no le dice perseguidor, no le dice, ¿no es cierto?, enemigo de Dios, le dice hermano. ¿Quién está afuera? Tu hermano. ¿Me permiten hacer algo de política? El pastor Sebastián Godoy fue pastor en
Río Gallego. Fue pastor en Calafate y ahí en Calafate la familia Kirchner tiene su casa. Y un día fue a visitar su suegra, o sus suegros, y entonces Sebastián le llevó a conocer y le dice: acá vive la familia Kirchner. Y entonces hizo un comentario negativo acerca de la familia, acerca de ambos, y entonces la suegra le dice: no, no, Sebastián, acordate que ella es tu oveja, que él es tu oveja, que lo tenés que traer a la casa del Señor. No importa quién esté afuera, no importa si eres un Saulo o creemos que es un Saulo, es necesario trabajar por esa persona. Y entonces Saulo estaba allí en el valle de la indecisión. Y entonces Ananías le dice: y ahora, versículo 16, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Espero que la mayoría de los presentes ya haya tomado esa decisión, ya la haya cristalizado la decisión del bautismo. En el momento del bautismo, Jesucristo escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. En el momento de nuestro bautismo somos declarados Hijo amado del Señor, en quien el Señor se alegra. Tengo contentamiento, dice. Si no te bautizaste, ¿no es cierto?, no esperes mucho tiempo. Padres, hoy vivimos en una sociedad que nos habla que no tenemos que influir sobre nuestros hijos, sobre las decisiones que ellos... Eso no es bíblico, no es de Dios. Dios instituyó la familia para que nosotros eduquemos a nuestros hijos, para que lo guiemos a nuestros hijos al momento del bautismo, para que ellos lleguen a ser hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y tus hijos deben ser un hijo del Señor. Estaba por nacer mi nieta, mi hijo estaba cumpliendo sus obligaciones en Chajarí, mi nieta nació acá en Libertador San Martín. Le avisaron que mi nuera estaba internada y mi hijo seguía haciendo cosas de la iglesia, quería dejar la iglesia organizada antes de viajar para el nacimiento. Y yo le llamo por teléfono, le digo: tu hija no te va a esperar, salí ya. Y él me dice: yo sigo el ejemplo de mi papá, no el consejo. ¡Tac! ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? El ejemplo de Pablo: se levantó en aquella misma hora y se bautizó. Volvemos a Apocalipsis capítulo 7, y la han emblanquecido. Y esta es la parte para la mayoría de nosotros, que ya tomamos la decisión y que hoy podemos recordar nuestro bautismo, aunque mi bautismo ocurrió, ya estoy viejo, 50 años atrás. Pero es el momento de recordar que en aquel momento hice un pacto con Dios y quiero mantener ese compromiso con Dios hoy. Y la han emblanquecido. Comenzó nuestra tarea, nuestra vida cristiana en el momento del bautismo. Y ahora, ¿no es cierto?, ¿qué viene? La han emblanquecido. Conozco muchas historias y ustedes también pueden conocer historias de personas que en algún momento tomaron decisiones de bautizarse, se bautizaron y nunca más pisaron la iglesia. Y nosotros decimos por ahí: no estaban preparados. Por ahí decimos: lo apuraron. Si tomaron la decisión, bien hecha la decisión. Lo que está mal fue lo que hicieron después, no la decisión del bautismo. El etíope, el carcelero de Filipo, Saulo, son ejemplos. Tomaron la decisión en su momento, ¿cierto? La mejor decisión.
la mejor decisión que puedes tomar en tu vida tiene que ver con el bautismo. Pero no termina ahí. Los dos hijos son guías mayores. Y me tocó entregarle el botoncito a mi hijo, a los dos. Pero me acuerdo cuando le entregué el botoncito a Adrián y le dije, ¿no es cierto?, mayor preparación, mayor servicio. El botoncito no es simplemente el techo, es el trampolín para un mejor servicio a Dios. Y Adrián me dijo, yo lo que quería era el botoncito nada más. Pero gracias a Dios está sirviendo al Señor y seguirá sirviendo al Señor. No termina nuestra vida cristiana en el bautismo, comienza en el bautismo. ¿Cuándo va a terminar? Hay tres cosas que nosotros quisiéramos saber y no sabemos. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo terminará el tiempo de gracia? ¿Y cuándo puede terminar el tiempo de gracia para nosotros? Y este momento de emblanquecer la ropa no termina hasta que Cristo venga. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos, alegrémonos, porque, ¿no es cierto?, Cristo se une a su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia se ha preparado. Prepárate, Cristo viene pronto. Y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No somos santos por característica, somos santos por pertenencia. Le pertenecemos al Señor y en ese sentido somos santos, y entonces nuestra ropa tiene que demostrar que somos santos. ¿Para qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. No para que diga qué bueno que es, sino, ¿no es cierto?, glorifiquen a tu Padre Celestial, a mi Padre Celestial. Tenemos una familia por parte de mi padre, de mi madre, numerosa. Nunca participé en encuentro de primos, pero se suelen encontrar por allí mis primos, el hecho de ser pastor y estar siempre lejos, y ellos lo hacen una semana antes o una semana después del Día de la Madre, se encontraban los primos. Y en una oportunidad uno de los tíos no adventista, que decía que nosotros, por pertenecer al pueblo de Dios, habló. Y él dijo con relación a mi familia, ¿no es cierto?, que él pensaba que nosotros éramos locos porque queríamos más a la familia, a la iglesia que a la familia, pero que ahora nos veía unidos. ¿Por qué? Porque tenemos principios que Dios nos dio a través de su iglesia. Y nos estamos preparando para encontrarnos con ellos. Nuestras obras deben ser un testimonio de que nos estamos preparando para el cielo. Primera de Juan. No sé, a ver cuánta buena memoria tienen. Mi versículo favorito. Primera de Juan 3:1. Mirad con cuánto amor
¿No es cierto? Que seamos llamados, ¿qué mejor título? ¿Qué mejor título que ser hijo de Dios? Versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Confíen en mí, registró San Juan en el capítulo 14. Y al mirar en Él, esta es la esperanza que tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser semejante a Cristo. Eso depende de nosotros, una decisión, y depende de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo y de la fuerza que nos da Dios para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Mi anhelo es que mis actos, no solamente mis palabras, sino también mis actos, reflejen que nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo en el cielo. Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó su obra la perfeccionará hasta el día de su venida. La obra del Señor no va a ser inconclusa. La obra del Señor en el mundo va a terminar y la obra de Dios en nuestra vida va a ser completa. Esa es la garantía que el Señor me da. Estoy seguro de esto. Juan vio a los redimidos de todas las edades. ¿Te vio, Juan? Y alguno tiene miedo de decir que no, de decir no sé, para que no lo acusen de presunción. ¿Te vio Juan? Sí, te vio Juan. Y eso no es presunción, mis hermanos, esto es confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas. Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió y en este tema Dios cumplirá. ¿Te vio Juan? Crean en mí, dijo Cristo. ¿Te imaginas en el cielo? ¿Te imaginas en aquella gran reunión? Un tiempo atrás, mi hija recibió el título de contadora. Y por allí mencionaron en el acto de colación, ahora lo hacen virtual, ¿no es cierto? Mencionaron por allí, va a pasar a recibir su diploma de contadora pública la señorita Andrea Paola Peralta Caballero. Esa es mi hija. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo? ¿Quién te gustaría escuchar el nombre de quién te gustaría escuchar en el cielo que diga, va a pasar? ¿Saben con quiénes me gustaría encontrar? Aparte de, por supuesto, mi señora, mis hijos, mi familia, que sin ellos no sería cielo. El cielo sin mi esposa no sería cielo. ¿Con quién me gustaría encontrarme? Con toda aquella persona que ayudé para que estén en el cielo. También me gustaría encontrarme con aquellas personas que me ayudaron para que estén en el cielo.
Porque alguien una vez me dijo, ¿dónde estás, Armando? Estoy en Asencan. ¿Y qué haces en Asencan? Soy pastor. ¿Vos, pastor? ¿Cuántas personas me ayudaron? Y aquí puedo mencionar algunas personas que fueron mi mano derecha aquí. Gracias, Alberto, por estar. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el cielo? A una persona que ayudaste para que esté en el cielo. No sé, me imagino, pero simplemente me imagino, no sé lo que va a ser aquella oportunidad. Miles y miles de personas, millones y millones. Tiempo, uno está limitado aquí a la tierra. Pero yo me imagino a Cristo viniendo en el cielo. Del cielo, perdón. Una pequeña nube, dice, como un puño. No importa si así o así, que se va acercando a la tierra y cada vez es más blanco, brillante. No es una nube común, es la nube que trae a Cristo Jesús. Sobre la nube, el arco iris. Y a los ángeles cumpliendo con la orden de Dios. Juntadme, mi santo, aquello que hicieron conmigo, pacto con sacrificio. Para seguir a Cristo tenés que renunciar. ¿A qué renunciar? A yo. ¿Te imaginás a Cristo mirándote a los ojos? ¿Te imaginás a Cristo mirándole a los ojos? ¿Podés mirar a los ojos a Cristo? ¿Te imaginás a Cristo diciéndote, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Yo quiero escuchar eso en mis días. ¿Te gustaría escuchar? Hablamos de esperanza. Hablamos de compromiso. Nuestra esperanza está cifrada en las promesas del Señor. Nuestro compromiso es nuestro. Nosotros asumimos ese compromiso. Hace 1 año y medio dejamos la parte activa del pastorado. Nos jubilamos. Y ahora digo yo soy pastor JA, jubilado activo. Y en el cielo me gustaría encontrarme con todas aquellas personas que ayudé para que estén en el cielo. Y cuando nos entregaron la medalla, símbolo de que habíamos terminado con una etapa de nuestra vida, usé un versículo para agradecer. 2 de Timoteo 4:8, he peleado, he acabado, he guardado, y entonces por lo demás me está reservada la corona de vida, la cual el Señor me dará en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Sigamos luchando, sigamos corriendo, sigamos guardando, porque Cristo viene pronto. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a la Iglesia Adventista de Ramírez. Y nos encontramos en el cielo.